Hola amigo, hola amiga, que Dios te bendiga. Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática para el primer trimestre del año 2026. Te invito ahora a que vayas, busques tu Biblia y vengas para que podamos estudiar juntos las cosas grandes y ocultas que el Señor desea revelar hoy para nosotros. Mi nombre es Mario de Rux y el día de hoy estamos estudiando la tercera semana de la escuela sabática titulada Vida y Muerte. Y antes de comenzar, me gustaría hacerlo con una oración. Si tú tienes algún pedido de oración, te invito a dejarlo en los comentarios para que podamos orar por ti. Ahora donde estés, te pido que cierres los ojos para que podamos orar. Gracias te damos, Señor, por este hermoso día que nos das, por este momento que nos permites tener para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú puedas bendecirnos con el Espíritu Santo y que nos ayudes a aprender cada día más cerca de ti. Y no solo aprender, sino aplicar, para que no seamos solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. Quizá cada uno de los que escuchan, Señor, te ayúdales también. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos en la tercera semana del año. Hace unos días estuve en un velorio. Había muerto un señor de 94 años. No habían muchas personas, pero los familiares estaban agradecidos por todos los que fueron a acompañarles. En momentos así, cuando el ser humano sufre por ver dormir a los suyos, el Señor trae a mi mente esta pregunta y me gustaría que reflexionemos en ella. ¿Qué estás haciendo para que te recuerden? ¿Qué estás dejando en este mundo? Pausa el video y hazte este cuestionamiento un momento. Una cosa que es segura hasta que el Señor venga, y como Él nos dijo desde el principio, es que todos estamos destinados a morir. Sin embargo, esta semana vamos a encontrar como versículo central uno muy disruptivo escrito por Pablo, en donde presenta su manera de ver la muerte y enfrentarla. Así nos dice en Filipenses capítulo 1 versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para todos los seres humanos hablar de muerte es algo muy complicado. No nos encontramos por la calle personas hablando acerca del ataúd que eligieron, muy bonito para el día en que los vayan a enterrar, o la ropa que les gustaría llevar en ese momento. Ciertamente, nosotros evitamos este tipo de conversaciones, a pesar de que en este mundo se nos enseña que la muerte es una parte natural de la vida. Pero esto se debe a que en lo profundo de nuestra mente Dios colocó el hecho de que esa afirmación sobre la muerte es una mentira. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La muerte es lo opuesto a la creación de Dios. Cuando el Señor nos hizo, puso en nosotros el anhelo de la eternidad. Muchas personas viven hoy vidas vacías, sin sentido, bajo el engaño de Satanás. Piensan que lo más valioso en la vida puede ser tener un buen trabajo, con un buen salario, una familia, o tal vez tener muchos estudios, o ser famosos. Y aunque algunas de estas cosas pueden ser nobles, la verdad es que carecen de lo más importante. El apóstol Pablo, estando en la cárcel, podía darle sentido a su vida, llena de angustia y de prueba, de tal manera que lo hacía estar más alegre y confiado que cualquier persona que viva hoy con todos los lujos de que el mundo pueda darnos. Pablo hacía esto mediante Cristo.
¿Cómo lo sabemos? ¿Cuál era la preocupación de Pablo mientras estaba en la cárcel? Filipenses capítulo 1 versículos 19 y 20 nos dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. ¿Cuáles son nuestras prisiones en el día a día? Nosotros vivimos presos en la carne por las fatigas de la vida, pero como Pablo, podemos vivir libres, estando seguros que si nos aferramos al Señor Jesús, no importa lo que vivamos, Dios usará nuestra vida para glorificar su nombre, alcanzando a aquellos que todavía no han escuchado de Él y motivando a los hermanos a ser valientes para compartir el amor de Cristo con los demás. ¿Qué valor tiene nuestra vida después de todo si es solo para servirnos a nosotros mismos? El Señor Jesús dijo a los discípulos en Mateo capítulo 20, versículo 28: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Pablo presenta el mismo sentir en su preocupación por aquellos por los cuales ha dado su vida en servicio al Evangelio, y les habla, así como a nosotros ahora, exhortándonos a permanecer firmes, animándonos y siendo ejemplo por medio de Cristo con el amor que Dios deseaba que tengamos por los demás. Así Pablo escribió a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 10 y 11. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. En esto se cumple el anhelo de Jesús por nosotros, de que mostremos al mundo que seguimos a Cristo, así como Juan dice en Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Aún así, el camino hacia la vida no es sencillo. Cuanto más el Señor trabaja en nosotros para hacernos como Jesús, menos aprecio recibiremos de este mundo y de los demás. Así se lo dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero es esa misma persecución la que dará testimonio a los demás de que la palabra de Dios es verdadera y efectiva. Si viviéramos en este mundo para vivir cómodamente, servirnos a nosotros mismos, ¿de qué nos aprovecharía? Una vez más, lo pregunto. Pedro escribió en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 17. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, y la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y es que hacer el mal no necesariamente es hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo bueno, como dice Santiago capítulo 4 versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué haremos entonces? Cada día debemos poner en las manos del Señor nuestra vida y estar seguros de que el Espíritu Santo nos usará como instrumentos que lleven a los demás el amor, la gracia y la salvación de Cristo. No son nuestras estas acciones. La tía Elena dice: la Biblia tiene poco que decir en alabanza de los hombres. Este silencio no deja de tener su propósito y su lección. Todas las buenas cualidades que poseen los hombres son dones de Dios. Realizan sus buenas acciones por la gracia de Dios manifestada en Cristo.
como lo deben todo a Dios, la gloria de cuantos son y hacen le pertenece solo a Él. Ellos no son sino instrumentos en sus manos. Y es peligroso también por parte de nosotros alabar a los demás por las buenas obras que hacen, porque podríamos ser piedra de tropiezo para ellos, ya sean estos ministros, laicos, ancianos, hermanos, hermanas, ya sean ejemplares o pueden ser los niños. La tía Elena nos advierte en cuanto a esto. Según todas las lecciones de la Biblia, es peligroso alabar o ensalzar a los hombres, pues si uno llega a perder de vista su total dependencia de Dios y a confiar en su propia fortaleza, caerá seguramente. Es imposible que nosotros, con nuestra propia fortaleza, sostengamos el conflicto. Y todo lo que aleje a nuestra mente de Dios, todo lo que induzca el ensalzamiento o a la dependencia de sí, preparará seguramente nuestra caída. El tenor de la Biblia está destinado a inculcarnos desconfianza en el poder humano y a fomentar nuestra confianza en el poder divino. Por eso, somos instados a enfrentar cada día, confiados en el Señor y armados con el equipamiento espiritual que Dios nos da para enfrentar las huestes del enemigo. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Muchas veces mezclamos con nuestras armas las armas de perdición que usa Satanás, las herramientas que él utiliza, que son manifiestas cuando criticamos a los demás, cuando traicionamos o avergonzamos a alguien, o buscamos presionar con miedo o con presión grupal, además de muchas otras herramientas que Satanás usa para coaccionar las mentes y las cuales no deberían estar entre nuestras opciones. La literatura del mundo está llena de consejos positivos acerca de usar estas herramientas para el beneficio propio, y somos alabados por saber depender de ellas, así como nos exhortan a exigir nuestros derechos más que a desear lo que es correcto. Por otro lado, Dios nos invita a usar el amor, la misericordia, la paciencia, la gentileza, la longanimidad, la bondad, el dominio propio, sobre todo la palabra de Dios en manos del Espíritu Santo, porque es Dios quien llama a los demás así y no nosotros. Esta es la única manera de que podamos enfrentar al mundo y decir junto al Pablo las palabras de Filipenses capítulo 1 versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ahora, me gustaría preguntarte para que reflexionemos. La segunda pregunta: ¿a qué le temes en esta vida? ¿Tienes miedo a quedarte sin trabajo, sin dinero, a la muerte de un familiar? Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 21 presenta la esperanza que tenía al enfrentar lo que sea que viniere, ya fuera en esta vida o en la muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Si bien pareciera que Pablo aquí dice que al morir está con Cristo inmediatamente, esto no puede ser posible, porque Pablo entiende que la muerte es un sueño, como lo dice
Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Pablo está seguro de que pase lo que pase, si se aferra a Cristo, que es su esperanza, entonces así como Cristo murió y resucitó, Él también resucitará en ocasión de su segunda venida. Esto lo declara en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La tía Elena escribió lo siguiente en cuanto a esto. Para Pablo, la cruz era el único objeto de supremo interés. Desde que fuera contenido en su carrera de persecución contra los seguidores del crucificado nazareno, no había cesado de gloriarse en la cruz. Sabía por experiencia personal que una vez que un pecador contempla el amor del Padre como se lo ve en el sacrificio de su Hijo y se entrega a la influencia divina, produce un cambio de corazón y Cristo es desde entonces todo en todo. Te pregunto ahora, ¿nosotros hemos aceptado al Señor Jesús? ¿Le hemos conocido a través de su amor por nosotros? Si esto es verdad, entonces es necesario tener este sentir en nosotros también. Y Pablo nos anima a eso en Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Si en algún momento nos sentimos desanimados, podemos, como Pablo, voltear a ver la cruz de Cristo por nosotros y tomar ánimos para seguir la batalla. La tía Elena nos exhorta a esto cuando escribió la siguiente cita. Si alguna vez en su ardor en la senda del deber Pablo flaqueaba, una mirada a la cruz y al asombroso amor allí revelado bastaba para inducirlo a ceñirse los lomos de su entendimiento y avanzar en la senda de la abnegación. El profundo amor que llenaba a Pablo por medio de la cruz fue el que motivó sus oraciones por el crecimiento y la unidad de la iglesia en todas partes. Como él solicita en Filipenses capítulo 1 versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y esto, como mencionamos en el video anterior, es una respuesta directa de Dios a la oración de Jesús en Juan capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En esa misma oración, Jesús pide en los versículos 17 y 19, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y la tía Elena nos escribe, la unidad es el resultado seguro de la perfección cristiana. Satanás busca usar la misma estrategia que usó en el cielo con la iglesia de Cristo aquí, en la tierra. Él busca dividir, porque sabe que la división es letal. Si permanecemos unidos en la verdad, podremos estar seguros de que el amor
de Dios es el que nos motiva, que Satanás es un enemigo vencido y que nada hay que temer en nuestra marcha hacia el cielo. Me gustaría terminar citando el día viernes. Nunca hubo tan grande necesidad de fe en la cristiandad como hoy. Si los dones fueron necesarios para conservar la unidad de la iglesia primitiva, ¿con cuánto mayor motivo lo son para restaurar la unidad hoy? ¿Y que es el propósito de Dios restaurar la unidad de la iglesia en los postreros días? Queda abundantemente probado por las profecías. En el tiempo del fin, los sabios entenderán. Cuando esto se cumpla, habrá unidad de fe entre todos aquellos a quienes Dios tiene por sabios, porque los que en realidad lo entiendan correctamente, necesariamente deben entender de la misma manera. Es evidente que el estado perfecto de la Iglesia aquí predicho está todavía en el futuro. Por consiguiente, estos dones no han cumplido todavía su propósito. Como hijos de Dios y discípulos de Jesús, necesitamos orar para que esto se dé en nuestras vidas y también en las de los demás. Que la Iglesia de Cristo pueda permanecer unida. Estamos en los últimos días de este mundo. Ya no queda mucho tiempo. Sí es verdad que hay muchos que hablan de Jesús en beneficio propio y por rivalidad, sin conocimiento de la gracia y el amor de Dios para nosotros. Por eso mismo es necesario que oremos por ellos, para que puedan hallarlo a Él. Si no oramos por los demás, si no servimos a la iglesia y a los perdidos en este mundo caído, sin duda alguna viviremos una vida sin sentido en la cual ni la Biblia ni Dios tendrán sentido. Por eso, amigo, amiga, Dios nos invita hoy a vivir y a morir con sentido, y nos da el poder para hacerlo por medio de Cristo. Que el Señor te bendiga.